Hola, Dios les bendiga. Les saluda el hermano River Benítez. En este video quiero refutar y dar respuesta al pastor Jaciel Rodríguez, quien es un pastor trinitario muy reconocido en redes sociales. Jaciel Rodríguez es el director del canal de YouTube Que Dice la Biblia. Y mirando uno de sus videos en contra de la unicidad de Dios, tuve el deseo de hacer este video en el cual quiero refutar y dar respuesta a este pastor trinitario, puesto que la Biblia nos dice que debemos presentar defensa ante todo, con mansedumbre y reverencia. Y para empezar, quiero que veamos parte de ese video que el amigo Jaciel Rodríguez hizo en contra de la unicidad de Dios. Y hay mucho que refutar en ese video, pero solo daré respuesta a algo muy interesante que este amigo trinitario dice. Veamos parte de ese video. Escuchemos lo que nos dice el amigo Jaciel Rodríguez. Publiqué ese video principalmente para advertir al pueblo de Dios porque existe una peligrosa doctrina llamada solo Jesús o la doctrina de los unicitarios. Y el primer mito que ellos usan es que fue la Iglesia Católica la que creó esa falsa doctrina supuestamente de la Trinidad, y que si usted cristiano cree en un Dios trino todavía estás en el catolicismo. Amigo Jaciel Rodríguez, no somos nosotros los que decimos eso. Es la misma Iglesia Católica que lo dice. Ahora veamos un video y escuchemos lo que nos dice un sacerdote católico. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Afirman los hermanos separados: la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina y moral cristiana. Lo que no está en la Biblia no hay que creerlo. Entonces les pregunta uno: hermano, la Trinidad, la enseñanza de la Trinidad, ¿eso es una doctrina? Sí, es una doctrina. Y ustedes dicen que lo que no está en la Biblia entonces no se debe creer. Muy bien. Entonces, ¿cómo usted me explica la doctrina de la Trinidad? ¿Está en la Biblia? ¿Cómo se definió esa doctrina? En principio, porque ni siquiera la palabra Trinidad aparece en la Biblia. La Trinidad, todo el trabajo y la elaboración de esta doctrina la realizó la Iglesia Católica. La doctrina de la Trinidad no está en la Biblia, porque ni siquiera la palabra aparece en la Biblia. Todo ese trabajo teológico para definir esta doctrina es extra bíblico, ¿no? Y está en la historia. Y entonces ahí estaban los papas y los obispos y los teólogos, y meditando aquí y confrontando acá este texto y mirando esta cita y mirando la realidad del lenguaje, etcétera, y mirando a ver en qué se basaba Arrio. Y si usted hoy cree en la Trinidad, fue porque la Iglesia Católica así lo definió. Si se da cuenta, hermano y amigo, lo que nos dice este sacerdote católico, pero vemos que son muchos los trinitarios, tanto evangélicos como católicos, que profesan una doctrina que no está en la Biblia. Vamos a la Biblia y nos daremos cuenta que la Trinidad no es una doctrina bíblica, es un dogma, es doctrina de hombres. La doctrina de la Trinidad enseña que Jesús es el Hijo Eterno. ¿Y has encontrado en la Biblia un texto que diga Jesús el Hijo Eterno? La Biblia no dice que Jesús es el Hijo Eterno. La Biblia dice que Jesús es el Padre Eterno, según Isaías 9:6. Aunque los amigos trinitarios niegan que Jesús es Dios el Padre Eterno, y que esto no es lo que quiere decir Isaías 9:6, según ellos. Todo trinitario cree que Jesús es Dios. Lo que no cree es que Jesús sea el solo Dios, el cual es el Padre. E Isaías 9:6 sí está diciendo que Jesús es el Dios Padre, el Dios fuerte y Padre eterno. Ahí lo dice textualmente.
Ahora, si le preguntamos a los amigos trinitarios que si Jesús es el Dios fuerte, ellos responden que sí, siendo que Isaías 9:6 está diciendo textualmente que Él es el Dios fuerte. Ahora, si creemos que Jesús es el Dios fuerte, entonces también deberíamos creer que Jesús es el Padre eterno, siendo que Isaías 9:6 lo está diciendo textualmente, que es Dios fuerte y Padre eterno. Vemos también en Isaías 9:6 que Jesús es un verdadero hijo, en su forma de hombre. Vemos que Jesús en su humanidad o en su manifestación en carne es el niño nacido e hijo dado. Pero en su divinidad, Jesús es el Dios Padre, el Padre eterno. La doctrina trinitaria enseña que Jesús es Dios el Hijo. Y si Jesús es Dios el Hijo, y si hay otros con Él que también son Dios, entonces estaríamos hablando de un politeísmo. Decir que Jesús es el Dios Hijo o una persona divina que conforma a Dios con otras personas divinas, eso es politeísmo. Como la miren, la Trinidad es una doctrina politeísta. Los amigos trinitarios dicen ser monoteístas, dicen creer en un Dios, y eso es monoteísmo. Pero decir que hay pluralidad en Dios, que hay tres cuerpos, tres personas divinas y distintas, la una de las otras, eso es politeísmo. Y por lo tanto, no es una doctrina bíblica. Y eso de que Jesús es Dios el Hijo, además de ser extrabíblico, es algo absurdo. Sabemos que Jesús es Hijo en su forma de hombre, por su manifestación en carne. Pero eso de que Jesús es Dios el Hijo es extrabíblico e ilógico. Dios el Hijo, Jesús como Dios no es hijo de nadie. Jesús en su estado divino, en su forma de Dios que siempre ha existido, es Dios el Padre y único Dios. Isaías 9:6 dice que Él es el Padre eterno o el siempre Padre. Pero Jesús tomó forma de hombre al manifestarse en carne. Llegó a ser un hombre, Dios y hombre, siendo Jesús una sola persona. Y por su manifestación en carne es llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y notemos que dice será llamado, o sea, tiempo futuro, Hijo de Dios. Jesús es llamado Hijo de Dios porque fue Dios mismo quien lo engendró en María a través de su presencia como Espíritu Santo, según Mateo 1:20 y Lucas 1:35. Dios engendró a su Hijo en su propia manifestación en carne. Todo unicitario creemos en Jesús el Hijo de Dios, no en un Dios Hijo. La Biblia nunca dice Jesús el Dios Hijo. La Biblia dice Jesús el Hijo de Dios, y es algo muy distinto. Y bíblicamente, el Hijo de Dios es la manifestación del único Dios en carne. Sabemos que la Biblia dice que hay un único Dios, y dice que Dios fue manifestado en carne, según 1 Timoteo 3:16. Jesús en su estado divino no es Dios el Hijo. Eso no tiene sentido. Jesús en su estado divino es Dios el Padre y es nuestro Padre. Bíblicamente hay un único Dios y es el Padre, según Malaquías 2:10, Efesios 4:6, etc. Ahora, si la Biblia dice que hay un único Dios y es el Padre, y la Biblia dice que Jesús es Dios, ¿qué Dios es Jesús? Es el único Dios, el Padre, el solo Dios de la Biblia que se manifestó en carne.
Jesús es el único Dios que existe. Es el único Dios del cielo que vino tomando forma de hombre e hijo. Pensemos en esto. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Según el escritor a los Hebreos, hay un Él que participó de carne y sangre. ¿Y quién es ese Él que participó de carne y sangre, al igual que sus hijos? ¿Fue Dios el Padre o un Dios Hijo? Debe reflexionar sobre esto, querido amigo, y que al participar de carne y sangre, vino a ser como uno de nosotros, pero sin pecado. Vino a ser nuestro hermano, según Hebreos 2:11 y 12. Ahora, si Jesús como hombre es nuestro hermano, ¿qué es Jesús como Dios para nosotros? Pregunto esto a manera de reflexión. Siendo que Jesús como hombre es nuestro hermano y también es hijo, según Lucas 1:35, pero Jesús como Dios, ¿cuál es la relación filial de Jesús siendo Dios con nosotros? Cuando nos referimos a Jesús como un ser divino, ¿cómo le decimos? Hermano mío, hijo mío o padre mío. A Jesús le decimos Padre mío, porque Él como Dios es nuestro Padre, y como hombre es nuestro hermano, e hijo de Dios como lo somos nosotros. Jesús, siendo una sola persona, y siendo Dios y hombre, puede ser el Padre y el Hijo. ¿O hay algo imposible para Dios? ¿Cierto que no? Y Jesús como Dios es nuestro Padre, y como hombre e hijo es nuestro hermano mayor. Los amigos trinitarios deben reflexionar sobre esto. Jesús en su estado divino es el Dios y Padre, y es nuestro Padre. A los que hemos creído en su nombre, nos dio la potestad de ser sus hijos. Jesús ha sido y siempre será nuestro Padre. En Apocalipsis 21:7, el Señor Jesús, hablando a través del apóstol Juan, dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Jesús en este pasaje se identifica como el Dios y Padre. Y los vencedores, los salvos, somos sus hijos por toda la eternidad. Jesús es nuestro Padre eterno. Bien dice Isaías 9:6, que Él es el Padre eterno o el siempre Padre. Entonces vemos que eso de que Jesús es un Dios Hijo o un Hijo eterno es una herejía. Y vemos que la misma palabra de Dios refuta esa doctrina trinitaria. Los amigos trinitarios dicen que Jesús es la segunda persona divina de una Trinidad. Y Jesús lo refuta. Jesús nunca dijo ser el segundo. Dijo ser el primero y el último. En Apocalipsis 22:13, el Señor Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. No existen otros con Jesús, ya que Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Alfa y omega es primera y última letra del alfabeto griego. No hay otros con Jesús. Él es el primero y el último. Si en una fila el primero es el último, es porque no hay más. Es el único que hay. Ahora, si hablamos del Espíritu Santo, los amigos trinitarios han inventado que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios es una persona divina con Dios. Y refutaré ese enorme error con un pasaje bíblico. 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11, dice que el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y que nadie más que el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Y que así como el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, asimismo
el espíritu del hombre sabe o conoce las cosas del hombre. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Ahora, ¿creeríamos que el espíritu del hombre es otra persona? Nadie creerá tal cosa. El espíritu del hombre es el hombre mismo y está en el hombre, siendo la misma persona. De igual manera, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios es Dios mismo. Decir que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios es otra persona o una persona divina con Dios es absurdo. ¿Usted cree que la Trinidad es una doctrina bíblica coherente? Pero los amigos trinitarios insisten que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios es una persona divina con Dios y lo han colocado de tercera persona. Y creo que es un puesto que no le agrade al Espíritu Santo. Y la Biblia nunca dice que el Espíritu Santo sea la tercera persona divina de una Trinidad o que sea una persona divina con Dios. El Espíritu Santo es el mismo Dios. Es la presencia misma del único Dios. Es el único Espíritu. Es el único Dios que existe. Sabemos que la Biblia dice que hay un único Dios y que este Dios es Espíritu, según Juan 4:24, y es santo, razón por la cual Dios es el mismo Espíritu Santo. Entonces vemos que el Espíritu Santo no es una persona divina con Dios o la tercera persona divina de una supuesta Trinidad. El Espíritu Santo es el mismo y único Dios, es el único Espíritu, según Efesios 4:4. La doctrina de la Trinidad enseña que Dios es uno, pero en tres personas divinas. Dios es uno en tres. Qué incongruente esto, ¿verdad? La Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero la Biblia no le llama Trinidad. La Biblia nunca dice la Trinidad de Dios o Dios es tres personas divinas. La Biblia siempre dice que Dios es uno solo y Dios no está interiormente dividido. Dios es absolutamente e indivisiblemente uno. Oye Israel, el Señor nuestro Dios no es dos ni tres, el Señor uno es. Y este es el primer y gran mandamiento de todos, según Marcos 12:29. Bíblicamente no hay Dios trino, Dios es uno y punto. La Biblia dice que Dios es uno y único, pero los amigos trinitarios insisten que en Dios hay tres personas divinas, que Dios es uno, pero que a la vez hay tres personas en Dios. Y uno les pregunta, ¿Dios es una persona? Ellos responden que sí. Entonces, si Dios es una persona y si hay tres personas en Dios, entonces los amigos trinitarios tendrían a tres personas en una persona. Esto es violar la ley de la no contradicción. Y la Trinidad no puede explicar esto. ¿Cómo puede ser Dios una persona y a la vez de tres personas? Eso es absurdo. Al fin, ¿qué? ¿Hay tres personas o una persona? Amigo trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es tres personas divinas. Son manifestaciones del solo y único Dios. Dios es uno y uno su nombre. Zacarías 14:9. Por lo anterior, vemos por la Biblia que la doctrina de la Trinidad contradice la palabra de Dios. Vemos que no es una doctrina bíblica, es un dogma, es doctrina de hombres. Y razón tiene este sacerdote católico al decir que la Trinidad es una doctrina extrabíblica e inventada por la Iglesia Católica. La Trinidad, todo el trabajo y la elaboración de esta doctrina la realizó la Iglesia Católica. La doctrina de la Trinidad no está en la Biblia, porque ni siquiera la palabra aparece en la Biblia. Todo ese trabajo teológico para definir esta doctrina es extra bíblico, ¿no? Y está en la historia.
Y entonces ahí estaban los papas y los obispos y los teólogos y meditando aquí y confrontando acá este texto y mirando esta cita y mirando la realidad del lenguaje, etcétera, y mirando a ver en qué se basaba Arrio. Y si usted hoy cree en la Trinidad, fue porque la Iglesia Católica así lo definió.